Cuando me siento frente a TradingView, a veces pienso que estoy analizando un gráfico y actúo en consecuencia, bajo la creencia ilógica de que la veo o no la veo. Cuando en realidad sé muy bien, aunque no lo tengo presente 24/7 cuando hago mis análisis técnicos, que lo que estoy haciendo es proyectando mi propia estructura psíquica sobre el movimiento de los precios. El psicólogo del trading y autor de múltiples libros, Van Tarp, decía que no operamos el mercado, sino nuestras creencias sobre él. Y desde la psicología sabemos que el afuera suele ser ese espejo que nos devuelve lo que todavía no alcanzamos a procesar. Hoy quiero que hablemos justamente de eso y en particular de la capacidad que tenemos o no de sostener la incertidumbre, de cómo habitamos ese vacío sin que la necesidad de control nos desborde. Bienvenidos y bienvenidas a Psique Fibonacci, un podcast sobre mente, riesgo y sentido, un espacio donde hablamos de economía del comportamiento, desarrollo personal y psicología de las finanzas desde un enfoque académico, filosófico y del alma. Un recorrido por la toma de decisiones bajo incertidumbre, el deseo, la voluntad y el dinero como un fenómeno psíquico y simbólico. Dirige y presenta Roberta Márquez, psicóloga clínica, analista y operadora bursátil. Y hoy vamos a partir de la premisa de que no hace falta entenderlo todo para poder actuar, ni en el mercado ni en ningún aspecto de nuestra vida. Vamos a explorar cómo operar con dudas y elegir incluso cuando no tenemos ninguna certeza, cómo habitar lo no cerrado puede transformarse en una posición ética que nos puede servir de brújula cuando nos perdemos en el camino. Hay un autor en el campo del psicoanálisis que suele generar un vértigo muy particular. Su nombre es Jacques Lacan. Y no es solamente porque tiene una obra bastante densa en la cual analiza a Freud en profundidad y aporta muchísimo a la obra de Freud, sino también porque Lacan rompe de entrada la ilusión de control. Él nos dice muy básicamente que el sentido nunca está completo. Lo que tiene este autor es que obliga al lector a soltar la meta de entenderlo para aprender. Y en cambio, nos enseña a sostenernos en el no saber. Lacan nos dice que el inconsciente está estructurado de la misma forma que el lenguaje. Y lo que nos explica es que para un significante no existe un significado unívoco. Piensen, por ejemplo, en cualquier significante, en el significante árbol. Un árbol es muy diferente para mí que para vos. Un árbol va a tener emociones muy diferentes para una persona que para otra, porque ese significante se va llenando con particularidades de nuestras vivencias que hacen que el significado de árbol sea diferente para cada una de las personas. Por eso, cuando hablamos con otras personas, cuando nos comunicamos mediante el lenguaje, siempre hay algo que se cae y eso que queda por fuera nos fragmenta a nosotros como sujetos, nos vuelve sujetos en falta, porque no podemos abarcar mediante el lenguaje y por lo tanto mediante nuestro inconsciente y nuestra mente la totalidad de un fenómeno, ya que todo lo que nosotros experimentamos es a través de nuestras estructuras psíquicas y por lo tanto entre tu estructura psíquica y la mía hay un valle, hay un vacío que nos estructura como sujetos deseantes. ¿Por qué deseantes? Porque para poder desear algo, algo tiene que faltar. Si no nos falta ese algo que es estructural, porque tiene que ver con la forma en la que nuestro lenguaje inconsciente rige toda nuestra vida, entonces no tenemos la capacidad deseante. Es un poco un rompecabezas, sinceramente, pero su escritura, o su lectura en este caso, nos invita a permitir que nos atraviese y nos desoriente
todo el contenido que está tratando de transmitir. El texto fragmenta, abre grietas donde faltan palabras y resuenan, y es una experiencia sinceramente que genera mucha angustia. Genera un no saber que no termina nunca de resolverse. Y sin embargo, ese aparente obstáculo es en sí mismo una formación. En mi experiencia personal, acercarme a su teoría fue un entrenamiento esencial para desarrollar la tolerancia a la ambigüedad, sobre todo en los campos intelectuales, ya que mi acercamiento fue en la universidad. Esa capacidad de no colapsar ante la falta de respuestas fue resultado de haber colapsado, obviamente, al tener que rendir una materia que, más que respuestas, me abrió un montón de preguntas. Pero esta capacidad es la misma que necesitamos en el mundo de las finanzas, ya que no tenemos que buscar la verdad de un activo, eso ya lo sabemos, porque esa verdad no existe sinceramente. Lo que tenemos que buscar es operar con los fragmentos de información que el mercado nos deja ver y que nosotros llegamos a concluir. Al final, en todo análisis bursátil que hacemos, siempre hay mucho más de lo que logramos ver y por lo general hay mucho menos de lo que esperamos. Es ahí, en ese desfasaje, donde realmente tenemos que operar. Y esto me lleva a hablarte sobre la propuesta de Van K. Tarps, que fue un doctor en psicología que dedicó su carrera a desarmar el mito del éxito externo. Algunas de sus obras son Trade Your Way to Financial Freedom o Super Trader, donde defiende las ideas de que el factor determinante nunca es el sistema, sino el inversor, y su incesante búsqueda de certezas. Esta urgencia por sentirnos seguros es lo que nos termina tendiendo las mayores trampas en el trading y en las inversiones. Los sesgos cognitivos, de las que ya hemos hablado en otros episodios, o heurísticas, son en gran medida la forma en la que nuestra estructura psíquica intenta tramitar el caos. Por eso es imposible eliminar todo el sesgo, porque son modalidades de defensa y atajos mentales necesarios para mantener nuestra integridad y funcionalidad. Pero si los entendemos como síntomas de esa incesante búsqueda de certezas en un entorno que no las tiene, podemos concluir que conocer todos los sesgos cognitivos no va a resolver nada por sí solo, sino que nuestra gestión de incertidumbre es lo que nos va a permitir mejorar en nuestra ejecución. Todos los días en los que hay rueda en Estados Unidos y en Argentina, que es mi país, me siento a analizar mi lista de seguimiento de activos financieros. Commodities, criptos, índices de países, ETF de sectores. Y cada vez que estoy frente a un gráfico de trading, intento que las velas y mis indicadores favoritos me den una respuesta lo suficientemente significativa en combinación a todo eso para tomar una posición de compra o de venta. Inconscientemente busco información definitiva, busco un sí o un no. Busco esa convergencia entre mis indicadores, el análisis fundamental que hice previamente o la zona que establecí como punto de entrada, mezclándolo con las diferentes noticias que hay sobre ese activo, etc. Pero, a pesar de todo esto, sé muy bien que el mercado solamente ofrece probabilidades porque opera en base a las expectativas de futuro. Y no hay ninguna posibilidad de saber qué es exactamente lo que va a suceder el día de mañana con una empresa, por ejemplo. Y les confieso que hay días, por lo general, de mucha volatilidad o que ha sucedido algún evento a nivel mundial o que Trump dijo algo o que hay alguna situación o lo que se llama Black Swan, en los que siento que me falta algo más para poder tomar la decisión. Y obviamente termino cayendo en esto de tratar de buscar algún instructivo más, abrir el libro de análisis técnico de los mercados financieros a ver si puedo aplicar a ese gráfico alguna otra técnica o algún indicador de los que normalmente no utilizo, no me gustan mucho o no domino porque no los he utilizado, porque no me han gustado en su momento. Y esos días
al final termino decidiendo apartarme un poco de las operaciones y darme cuenta de que tal vez no tengo que tomar una decisión, que tal vez ese día es un día para no operar, para quedarme tranquila y en todo caso analizar mis posiciones, ver cómo está el mundo, analizar los ETF de determinados sectores, por ejemplo, y tomármelo más tranqui. Lo que TARP entendió es que el santo grial no es una fórmula mágica, sino una metáfora de nuestra propia mente aprendiendo a soltar ese control. La herramienta que él utiliza para navegar esta niebla la llamó unidad R, donde la R, por supuesto, significa riesgo. La unidad R es el límite que vos imponés a esa angustia antes de que empiece el juego. Ese límite se materializa en lo que se llama el stop loss. Si vos definís tu R como el monto exacto que vas a arriesgar, digamos, la distancia entre el precio que hay de tu entrada y tu stop loss, lo que estás haciendo en realidad es objetivar el riesgo. Ese stop loss ya no es una derrota, sino que es una medida de la unidad que vos estableces a priori. Ya no es cuánto puedo perder, una pregunta que abre un vacío infinito, sino que es un valor fijo, una constante que ya determinaste. Al entrar al mercado, ese valor ya está perdido simbólicamente. En el momento en el que vos colocás el stop, ya estás determinando que si el activo baja hacia determinado punto, vas a salir incluso en pérdida. Lo que TARP nos enseña, más allá del stop loss, es que la ventaja no está en predecir si el precio sube o baja, sino en la asimetría de aceptar perder una unidad cuando el mercado toca tu stop. Lo que nos enseña es a utilizar, en este caso, el stop loss para silenciar la mente de nuestro cerebro que quiere tener razón. Entonces, no operamos para confirmar nuestro análisis, sino que operamos para ejecutar nuestra estrategia. Esta R o unidad R es el anclaje que nos permite evitar la incertidumbre sin que el miedo tome las decisiones por vos. Pero este aprendizaje no solamente se puede aplicar al uso de stop loss. Si sos más inversor a largo plazo, como yo, por ejemplo, que soy más de captar momentum a largo plazo o de utilizar mucho las entradas basándome en fair values o en precios objetivos determinados por PER, o sea, por análisis fundamental de las empresas, por ahí no utilizo muchos stop loss, pero lo que sí hago es tener un sistema de reglas establecidos a priori para poder disminuir el ruido. Particularmente para esta finalidad, yo lo que uso es una planilla de Google Sheet, donde tengo fórmulas de Google Finance que me actualizan el precio de las acciones a tiempo real, e incluso algunos indicadores como por ejemplo el RSI, el índice de fuerza relativa. Esto me permite a grandes rasgos determinar si un activo se encuentra sobrevaluado, sobrevendido a largo plazo. Sirve mucho también para poner precios de compra establecidos de antemano. Por ejemplo, un día X, post-earning, analizo los fundamentos de un activo y sé que si es un activo conservador, por lo cual puedo tomar tranquilamente un fair value para una posible entrada, o si es un activo cíclico, puedo utilizar una zona o un soporte importante al que si el activo lateraliza tiende a volver, puedo tomar ese número, ese punto de entrada, ponerlo en la planilla y escribo las razones por las cuales determino esa entrada. Entonces, cuando hay ruido, noticias, etcétera, si el activo llega a ese precio, puedo reevaluar la tesis que me llevó a establecer ese punto de entrada. Si esa tesis no cambió, entonces tampoco cambia mi plan. Lo ejecuto porque lo había establecido a priori. Ahora, esto no es tan fácil tampoco, ya que los factores que influyen son múltiples, por lo cual incluso, aunque apliquemos estas estrategias, la incertidumbre siempre está. Pero con esto se reduce. De este modo, nuestras energías cognitivas no se enfocan en tratar de adivinar completamente la acción de precio o de intentar comprar en mínimos o vender en máximos, sino de soportar no poder hacerlo y de todos modos establecer puntos de entrada, de salida y respetarlos, de movernos con dudas, de decidir sin ningún tipo de garantía.
pero no en un vacío completo, sino basándonos en ciertas estrategias que fuimos de a poco incorporando. Y para esto es esencial pensar en términos de probabilidad y no de certezas, porque muchas veces el control total es la coartada perfecta para no operar. Y para tener una estrategia integral, necesitas sumar experiencia operando y que el mercado no te deje afuera. El mercado requiere una lectura singular y situada, no acepta totalizaciones. Es un sistema que siempre deja un resto fuera de nuestro alcance. Y eso es algo que nos tenemos que grabar con fuego en la cabeza. Si llevamos esto a un terreno fuera del trading, cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida, muy pocas veces estamos completamente seguros de todo, del devenir, del resultado, del sentido. Sin embargo, con frecuencia nos detenemos angustiados buscando una certeza que por experiencia sabemos que la mayoría de las veces no tenemos. Entonces, la aceptación de la incertidumbre se convierte en una herramienta de adaptación. Es una capacidad que constituye una función psíquica compleja, pero a la vez una disposición ética que implica sostenerse en el no saber y convivir con los grises sin la necesidad de forzar un blanco o un negro. Desde la psicología es uno de los indicadores más fuertes de madurez emocional y flexibilidad cognitiva. Es la posibilidad de mantener la coherencia interna incluso cuando el entorno no ofrece certezas. Y en el mercado, esa flexibilidad se traduce en cómo habitamos los dos grandes lenguajes de la inversión, el análisis fundamental y el análisis técnico. Por un lado, el análisis fundamental busca la razón, analiza los balances de las empresas, el modelo de negocio y los ratios para determinar el valor intrínseco de un activo. Se apoya en la idea de que el mercado, a largo plazo, siempre termina reconociendo la verdad de los números. Es una aproximación relativamente racional que intenta ponerle un suelo lógico a esta incertidumbre. Y por otro lado está el análisis técnico, que no se pregunta qué es una empresa, sino cómo se comporta su precio. No busca una verdad oculta, sino que interpreta las señales del presente, las velas, el volumen, los patrones, que sugieren escenarios probables. Para algunos es astrología financiera, pero para otros es una brújula imprescindible. Lo cierto es que ningún enfoque es infalible. La trampa no se encuentra en la metodología, sino en la rigidez de tomarlo como un dogma. Quien se aferra únicamente a los fundamentos se termina volviendo ciego al comportamiento emocional del mercado, y quien solo mira los gráficos corre el riesgo de operar en un vacío. La ventaja en la que tenemos que trabajar en este caso no surge de elegir uno de los dos bandos, sino en desarrollar la plasticidad para poder integrarlos a ambos. Es entender que el mercado no es un sistema cerrado, sino un lenguaje vivo que nos exige interpretar, dudar y sobre todo no endurecernos frente a lo que el precio nos está queriendo decir. Y esa plasticidad no es posible si no conciliamos la paradoja del no saber, lo que nos permite aceptar la diversidad en todas sus formas. Ahora, esto no es todo lo que tengo para decir sobre la gestión de la incertidumbre. Por eso, en el próximo episodio vamos a seguir hablando de esto. Por el momento lo vamos a dejar acá. Antes de irme, te deseo de corazón que cada proceso de cambio que inicies o transites lo puedas hacer desde la autocompasión. Que ella te permita reconocer tus condiciones y límites sin culpa, que la responsabilidad te impulse a transformar lo que querés cambiar, que la autonomía te permita la libertad para decidir desde tu conciencia y que la serenidad sostenga el proceso a tu propio ritmo. En la descripción encontrás mis redes para seguir acompañando este camino. Gracias por acompañarme.